Bueno, me da gusto estar con ustedes una vez más. Feliz año nuevo a todos. Y qué mejor que pasarlo aquí juntos, ¿no? En la palabra de Dios. Venimos de fechas de compartir, de dar, de recibir, de el amor y cariño, ¿no? De la familia y todo esto, ¿no? Pasamos Navidad, Año Nuevo. Y seguramente participaste en esta parte de a lo mejor dar algún obsequio, dar algún regalo, algún intercambio. Normalmente en estas fechas se dan intercambios, ¿no? En la familia o en el trabajo, ¿no? Ya organizaron ahí algún intercambio o incluso entre amistades. Es normal que hayas participado en algún intercambio, ¿no? Ya sea que haya sido en estas fechas o en alguna ocasión, seguramente has estado en algún intercambio. Y a quien no le gustan los intercambios, ¿no? Hay a quienes les gustan, a quienes no. Y a muchas personas no les gustan los intercambios. No sé si a lo mejor pueda ser una de esas personas. ¿Y cuál es la razón principal por la que una persona no le gusta participar en intercambios? Normalmente dicen, no, yo no quiero participar en intercambios porque das algo bueno y te dan algo bien feo, ¿no? O es que dijeron que era de 500 y a mí me dieron algo de 100. Digo, ¿no? A lo mejor lo has escuchado o tú mismo lo has dicho, ¿no? Y por eso a lo mejor a ti no te gusta participar de intercambios. Hasta hay un video viral, ¿no? De un señor que participa en un intercambio y que todos están dando regalos muy padres, muy bonitos, y él le dan una taza. Y dice, no, yo por qué una taza, que está bien fea y que todos los demás regalos están padres. Y total, le hace el feo a la taza y después le dicen que, bueno, la devuelve y en la taza había dinero, ¿no? Y creo que había como 2,000 pesos, ¿no? Algo así. Y pues así pasa con los intercambios, ¿no? A veces te va bien, a veces mal, y es algo que pasa. ¿Cómo te sientes tú cuando te dan algo en lo cual no pusieron empeño o a lo cual no le echaron ganas, ¿no? Te sientes mal, ¿no? A lo mejor tú tuviste empeño en preparar un regalo, lo buscaste, le dedicaste tiempo, a lo mejor ya hasta diste un poco más de lo que habían dicho, y cuando te dan algo en lo cual no pusieron empeño, pues realmente te sientes mal o te sientes triste, ¿no? Puede ser que te dan lo primero que encontraron, no pusieron esfuerzo, no invirtieron tiempo, gastaron lo mínimo o lo hicieron por cumplir o incluso a lo mejor de mala gana. Bueno, te comento esto de los intercambios porque muchas veces en las cosas que damos para Dios somos como aquel que no le echó ganas en el intercambio, y lo vamos a ver ahorita poco a poco. Vamos a leer Primera de Crónicas 21. Como contexto, este capítulo habla sobre un censo que realizó David sobre el pueblo de Israel. Ya incluso Arturo en una predicación la última vez que compartió habló sobre este censo que hizo David. Y bueno, David hace un censo, pero no le agrada a Dios y viene mortandad sobre el pueblo. Vamos a leer entonces Primera de Crónicas 21, 14 al 27. Primera de Crónicas 21, 14 al 27 dice: Así Jehová envió una peste en Israel, y murieron de Israel 70,000 hombres. Y envió Jehová el ángel a Jerusalén para destruirla. Pero cuando él estaba destruyendo, miró Jehová y se arrepintió de aquel mal. Y dijo al ángel que destruía: Basta ya, detén tu mano. El ángel de Jehová estaba junto a la era de Ornán Jebuseo. Y alzando David sus ojos, vio al ángel de Jehová que estaba entre el cielo y la tierra, con una espada desnuda en su mano, extendida contra Jerusalén. Entonces David y los ancianos se postraron sobre sus rostros cubiertos de cilicio. Y dijo David a Dios: ¿No soy yo el que hizo contar el pueblo? Yo mismo soy el que pequé, y ciertamente he hecho mal. Pero estas ovejas, ¿qué han hecho? Jehová, Dios mío,
sea ahora tu mano contra mí y contra la casa de mi padre, y no venga la peste sobre tu pueblo. Y el ángel de Jehová ordenó a Gad que dijese a David que subiese y construyese un altar a Jehová en la era de Ornán Jebuseo. Entonces David subió conforme a la palabra que Gad le había dicho en nombre de Jehová. Y volviéndose Ornán vio al ángel, por lo que se escondieron 4 hijos suyos que con él estaban. Y Ornán trillaba el trigo. Y viniendo David a Ornán, miró Ornán y vio a David. Y saliendo de la era se postró en tierra ante David. Entonces dijo David a Ornán: dame este lugar de la era, para que edifique un altar a Jehová. Dámelo por su cabal precio, para que cese la mortandad en el pueblo. Y Ornán respondió a David: tómala para ti, y haga mi señor el rey lo que bien le parezca. Y aún los bueyes daré para el holocausto, y los trillos para leña, y trigo para la ofrenda. Yo lo doy todo. Entonces el rey David dijo a Ornán: no, sino que efectivamente la compraré por su justo precio, porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto que nada me cueste. Y dio David a Ornán por aquel lugar el peso de 600 siclos de oro, y edificó allí David un altar a Jehová, en el que ofreció holocaustos y ofrendas de paz. E invocó a Jehová, quien le respondió por fuego desde los cielos en el altar del holocausto. Entonces Jehová habló al ángel, y éste volvió su espada a la vaina. Bueno, de esto que leímos vamos a resaltar el versículo 24, la segunda parte, que dice: no sacrificaré holocausto que nada me cueste. David había sido ordenado para levantar un altar en la era de Ornán. Ornán amablemente se ofrece a entregar el lugar de la era, y no solamente eso, sino que incluso se ofrece a dar los animales para el sacrificio, la leña, y dice que incluso el trigo, ¿no?, para la ofrenda. Ornán está ofreciendo, ¿no? Vienes a hacer el sacrificio, aquí está todo el lugar y todo lo necesario para el sacrificio. Pero vemos que David le responde que no va a tomar nada que sea suyo, que sea de Ornán. Él no va a tomar lo que Ornán ya le estaba ofreciendo a David. David era quien debía ir al lugar, quien debía tomar el lugar, edificar un altar y ofrecer un sacrificio. Entonces esa era una labor de David, era algo que se le había encomendado, no solamente llegar, tomar el lugar y tomar todo gratis y realizar el sacrificio. En el versículo 22 de este pasaje que leímos, dice: dame este lugar, dámelo por su cabal precio. O en otras palabras, podríamos decir: dámelo por su justo precio, o dámelo por lo que vale, tal cual. Estoy dispuesto a pagarlo. Entonces David quiere pagar lo justo por la era, y seguramente llevaba todo lo necesario, no solamente el dinero para pagar esa parte de la era, sino también los animales y todo lo necesario para el sacrificio. Entonces finalmente Ornán se lo vende por lo que cuesta, ¿no? Dice que fueron 600 siclos de oro y se lo vende. Al final pues David levanta el altar, ofrece el sacrificio y Dios detiene el mal. Y como dijimos, lo que resaltamos ahí es el versículo 24, donde David le dice a Ornán: no tomaré nada que no me cueste. Y es precisamente por lo que te comentaba acerca de los intercambios. Muchas veces pasa que en los intercambios la gente da algo que no le cuesta, o lo que menos le cuesta, algo en lo cual no invirtió tiempo, no puso dedicación, no se esforzó en conseguirlo, gastó lo menos que podía o lo hizo por cumplir. Y te decía que muchas veces nosotros hacemos eso con Dios, con las cosas que le damos o que hacemos para Dios. A veces las cosas que damos y hacemos para Dios son cosas en las cuales invertimos el menor tiempo posible, o no dedicamos cierto esfuerzo, cierto empeño en esas cosas. A lo mejor lo hacemos por cumplir, o invertimos lo mínimo para poder salir del compromiso. Y pasa eso, como te decía, muchas veces somos con Dios como aquel que invirtió muy poco en el intercambio. Ahora, aquí estamos hablando de sacrificios, ¿no? David dice: no daré a Jehová sacrificio que no me cueste. Piensa en esto:
¿qué es un sacrificio? En lo que estaba haciendo David, y en ese entonces, pues los sacrificios eran la vida de un animal. Sabemos que si leemos el Antiguo Testamento y lo que es la ley, había ciertos sacrificios que se tenían que llevar a cabo, y esos sacrificios eran de animales, y pues dependiendo de las posibilidades económicas de la persona, podían ser pues desde palomas hasta ya corderos, ¿no? Ovejas, ganado. Y esos sacrificios tenían que cumplir ciertas características. Tenían que ser pues que no tuvieran mancha, que no tuvieran defecto, que tuvieran cierta edad. Incluso esos sacrificios eran inspeccionados antes de poder ser sacrificados. Es decir, prácticamente esos sacrificios animales tenían todo un proceso, ¿no? La persona tenía que preparar ese sacrificio desde seleccionar el animal, llevarlo al templo, que fuera inspeccionado y bueno, ofrecerlo. Realmente tenían que tener un cuidado sobre ese sacrificio. Pero incluso los sacrificios animales llegaron a ser un cumplir por cumplir, o un hago lo mínimo para salir del compromiso y ya, que se den por bien servidos, que Dios se dé por bien servido con ese sacrificio que estoy ofreciendo, y ya ni siquiera involucraba una dedicación o un esfuerzo por parte de la persona que lo estaba ofreciendo, ya era simplemente un trámite, un proceso. Y vamos a ver Malaquías, capítulo 1, 6 al 8 y 13 al 14. Malaquías 1, 6 al 8. Dice: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijisteis: ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Y en el versículo 13, habéis además dicho: oh, qué fastidio es esto, y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajisteis lo hurtado, o cojo, o enfermo, y presentasteis ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de vuestra mano? Dice Jehová. Maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño promete y sacrifica a Jehová lo dañado. Entonces estos sacrificios, como te decía, ya eran prácticamente un cumplir por cumplir, ¿no? O un puro trámite. Ya ni siquiera había un cuidado sobre lo que se le ofrecía a Dios. Era ya tomar lo primero que encontraban, llevarlo, ofrecerlo, y por eso vemos la molestia de Dios, ¿no? Dice: pues ustedes me han ofendido, piensan que mi mesa es pues miserable, traen al cojo, traen al enfermo, traen al animal que ya no es bueno, incluso esa parte, ¿no? Donde dice en el versículo 14: habéis además dicho: oh, qué fastidio es esto. Entonces te imaginas el grado en el que ya prácticamente para muchos era un fastidio tener que estar llevando el sacrificio, tener que, voy a conseguir el animal que cumpla ciertas características, qué fastidio, voy a tomar lo primero que encuentre, lo voy a llevar y que se den por bien servidos, ¿no? Y prácticamente ese sacrificio ya no era un sacrificio como originalmente lo había ordenado Dios, ¿no? Y ahora nosotros ya no sacrificamos animales, pero somos llamados a hacer otro tipo de sacrificios. Y podemos preguntarnos: ¿cómo son esos sacrificios? ¿Cómo es lo que yo doy y hago para Dios? Con la actitud de David, que decía: no sacrificaré a Jehová nada que no me cueste, o como estos sacrificios que solamente eran como un trámite o un cumplir por cumplir. Ahora, un sacrificio, como hemos visto, es algo que muere, ¿no? Si se llevaba a sacrificar, era porque ese animal tenía que morir. Un sacrificio es algo que se da
algo que se entrega, pero no como comúnmente lo consideramos. A veces pensamos que un sacrificio es algo que nos debe doler, ¿no? Como de, ay, voy a hacer el sacrificio porque me duele, o porque me cuesta, o porque me pesa. A veces tenemos como que el sentido de sacrificio como estoy perdiendo algo, entonces me está costando trabajo soltarlo, o darlo, o entregarlo, o hacerlo porque es algo que me cuesta trabajo, que me pesa, que me duele, que voy a perder. Y siempre como que tenemos ese entendimiento de sacrificio como con una connotación negativa. Sin embargo, vamos a ver que un sacrificio es algo de valor que se da por voluntad propia y con intención. Entonces, es algo que yo valoro, algo que yo aprecio, pero que lo voy a dar por voluntad propia. No porque me lo están quitando o arrebatando, sino porque yo lo quiero dar, yo lo quiero entregar. Entonces, tengo intención, hay intención de mi parte y por lo tanto pongo esfuerzo y dedicación en lo que estoy dando o haciendo, no con pesadez, sino con buena gana. Y también es algo que involucra obediencia, sabiendo que es algo bueno. Y esa fue la actitud que tuvo David cuando fue a pedir la era de Ornán para ofrecer el sacrificio. David no tomó el camino fácil, donde Ornán le dice, aquí está la era, aquí están los animales, aquí está la leña y aquí está el trigo para el sacrificio, tómalos, yo lo doy todo. Entonces David pudo haber tomado el camino fácil y decía, pues qué práctico, ¿no? Aquí está todo, pues ya mejor de una vez, ¿no? Ya no pensé que fuera tan fácil. Y David dice, no tomaré nada de ti y no daré a Dios sacrificio que no me cueste. Págalo justo por la era y se toma el tiempo de levantar el altar, de preparar el sacrificio y de ofrecerlo. Ese fue un buen ejemplo acerca de David. Y podemos ver otro ejemplo cuando Dios le pidió a Abraham que sacrificara a su hijo Isaac. Vamos a ver Génesis 22. 1 al 3. Génesis 22, 1 al 3 dice: Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Ahora ahí mismo en el capítulo 22, pero versículos 9 al 12. Dice: y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano, y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo, y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único. Ok, entonces en este proceso vemos la actitud de Abraham. Igualmente se le dio una orden, ¿no? Que fuera y que sacrificara a su hijo. Y vemos que Abraham obedeció, se levantó temprano, preparó su asno, cortó la leña, tomó a su hijo, tomó a algunos de sus siervos y fue al lugar que Dios le había dicho. Y todavía ya estando en el lugar que Dios le había dicho, dice que Abraham levantó el altar, compuso la leña, ató a su hijo y se dispuso para hacer el sacrificio. Vemos prácticamente una preparación completa que tuvo que hacer Abraham para hacer el sacrificio que Dios le había pedido. Desde estando en su casa, que dice que se levanta, prepara cuando fue a cortar la leña, imagínate todo el proceso que tuvo que haber pasado Abraham, ¿no? Pensando: voy a tener que ir a hacer un sacrificio, voy a ir a sacrificar a mi hijo, no sé por qué, Dios me lo está pidiendo, entonces lo voy a hacer. Se levanta, pone dedicación, pone empeño, pone esfuerzo, va por la leña, la corta,
prepara su asno con todo lo necesario, toma a su hijo, sus siervos y va al lugar, ¿no? Todavía tuvo que trasladarse. Y estando ahí, levanta el altar, compone la leña, ata a su hijo y tiene que hacer el sacrificio. Entonces vemos que también no fue algo fácil en cuanto a preparación del sacrificio que estaba haciendo Abraham. Abraham en este sacrificio estaba manifestando obediencia a Dios por lo que le había pedido, disposición para hacer lo que se le había dicho, además de que mostró empeño, esfuerzo, dedicación y una buena actitud, porque tampoco vemos que a lo mejor Abraham se haya quejado de lo que tenía que hacer, ¿no? Cuando pues prácticamente tenía motivos, ¿no? Pudo incluso haber reclamado a Dios de ¿cómo se le ocurre que ofrezca a mi hijo si es el único que tengo y él me dijo que me iba a dar descendencia y ahora quiere que lo mate? ¿Qué le pasa? ¿Cómo es? O sea, pudo haber tomado una actitud muy negativa, ¿no? Y sin embargo vemos que no lo hace así. Además, Abraham está entregando algo que ama, algo de valor, algo preciado, que es lo que decíamos. Ese sacrificio es algo de valor, algo preciado, que se da, que se entrega por voluntad propia y con la actitud correcta, ¿no? En obediencia también. Son buenas características que vemos en Abraham acerca de cuando ofrece su sacrificio. Vamos a ver otro ejemplo y ahorita vamos a resaltar algunas cosas. El ejemplo en Génesis 4, 1 al 7. Génesis 4, 1 al 7 dice: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas y Caín labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Bueno, vemos a Abel y a Caín que presentan una ofrenda, ¿no? Cada quien presentó una ofrenda. Esta historia pues la conocemos mucho, y sabemos que pues de las dos ofrendas que se presentan, a Dios solamente le agrada una, que es la ofrenda de Abel. No se nos dice exactamente por qué a Dios no le gustó la ofrenda de Caín. Algunos dicen que es porque pues Caín ofreció del fruto de la tierra y que pues fue algo que no le costó, ¿no? Mientras que Abel pues ofreció de su ganado y fue algo que le costó. Pero sin embargo, si Caín era labrador de la tierra, pues sí le costó trabajo y esfuerzo, porque él se dedicaba a cuidar de la tierra, a sembrarla, a cosecharla, a obtener el fruto, ¿no? Entonces pues podríamos decir que sí, de alguna manera pues tuvo que haber tenido dedicación en ese fruto que obtuvo de la tierra, ¿no? Como Abel lo tenía, pues el cuidado del ganado. Entonces, no sabemos exactamente cuál es la diferencia, ¿no? Pero si vemos Hebreos capítulo 11, versículo 4, Hebreos 11, 4, dice, aquí se nos da un distintivo de una diferencia entre las dos ofrendas. Dice: por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Entonces, el distintivo que se nos da entre la ofrenda de Abel y la ofrenda de Caín dice que por la fe Abel ofreció más excelente sacrificio. Entonces es un distintivo que nos da, digamos que Abel implicó fe en el sacrificio que estaba dando, y dice que además tuvo testimonio de ser justo. Dios le contó justicia a Abel. Si vemos Hebreos 11:4 en Nueva Traducción Viviente,
es el mismo versículo, pero en otra versión, dice: fue por la fe que Abel presentó a Dios una ofrenda más aceptable que la que presentó Caín. La ofrenda de Abel demostró que era un hombre justo, y Dios aprobó sus ofrendas. Aunque Abel murió hace tiempo, todavía nos habla por su ejemplo de fe. Entonces podremos incluso mencionar que otro distintivo acerca de estos sacrificios, o de este sacrificio que fue aceptado por Dios, es la fe que aplicó Abel en el sacrificio que dio, ¿no? Y que Dios también lo contó, lo tomó por justo. Y esto se relaciona un poco con el sacrificio que hizo Abraham, porque también debemos de recordar que Abraham fue contado por justo por la fe, ¿no? También en Santiago, si no me equivoco, cuando habla de fe y obras, que dice: ¿por qué eres salvo? ¿Por la fe o por las obras? Y menciona el ejemplo de Abraham, y dice: Abraham fue justificado por la fe, porque él le creyó a Dios, y en ese momento, cuando le creyó a Dios, fue tomado por justo. Y se parece a lo que aquí nos está diciendo de Abel. Dice: Abel presentó una ofrenda en fe y Dios lo consideró justo. Entonces están aplicando ambos una fe y ambos están siendo justos. Entonces son como dos características que podemos ver nuevamente en estos sacrificios. Y Abraham también aplicó fe en el sacrificio, porque ya dijimos, era el único hijo que tenía Abraham. Dios le había dicho: te voy a dar descendencia, y luego le dice: sacrifica a tu hijo, pues entonces ya algo no cuadra. Pero Abraham mostró fe. Entonces podemos ver que también esos sacrificios deben implicar fe. Y vamos a ver un último ejemplo de sacrificio, que está en Mateo 12, 41 al 44, que dice: estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado lo que les sobra, por esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Esta viuda que se nos comenta aquí dio su ofrenda a Dios, y Jesús resalta que mientras los demás daban de lo que sobraba, ella dio pues todo lo que tenía. Entonces ella está mostrando un sacrificio, porque está dando lo que hemos comentado, está dando algo preciado, algo de valor, prácticamente era todo su sustento, pero lo dio ella de buena voluntad, de buena gana. Ella fue quien lo dio, no fue algo que se le arrebató, no fue algo que se le quitó, sino que ella lo entregó, y lo entregó con fe, porque incluso se nos dice que era pues todo su sustento, ¿no? Imagínate también la fe que ella pudo haber aplicado de decir: pues esto es todo lo que tengo, pero voy a dar mi ofrenda a Dios y voy a confiar en que Él va a suplir mis necesidades. Entonces también está aplicando esa fe, se está desprendiendo de algo que quieren, pero también lo está haciendo con una buena actitud, lo está haciendo con la actitud correcta, ¿no? Ya la palabra nos dice que Dios ama al dador alegre, y que si damos, no lo hagamos con pesar, sino de buena gana. Entonces, prácticamente estos 3 ejemplos nos muestran ciertas características acerca de sacrificios que podemos ver aquí, y las características son similares o prácticamente son iguales. Ahorita las vamos a resaltar, o bueno, yo creo que de una vez, que es como habíamos dicho con lo que hacía también Abraham. En resumidas palabras, ese sacrificio o esas características que muestran esos ejemplos es obediencia, es entregar algo de valor, algo que aprecio, pero es algo que yo entrego por voluntad propia. Y cuando le entrego es algo en lo que aplico fe, en lo cual también lo hago con una actitud correcta, de buena gana, digamos. En muchos sentidos, o prácticamente en todos, es algo en lo cual yo pongo empeño, yo pongo esfuerzo, algo en lo cual tengo dedicación, algo en lo cual invierto tiempo, invierto a mí mismo incluso en prepararlo, en ofrecer algo agradable, algo que sea aceptable para Dios, siempre con una buena actitud y con agrado. Eso es lo que se está resaltando prácticamente en estos ejemplos.
¿Qué sacrificios nos pide Dios? Ya vimos que sí, los sacrificios anteriores de los animales, todo lo que requería ciertas cosas, que en algún momento llegaron a ser un trámite solamente. Ya vimos ejemplos de sacrificios, ya vimos algunas características de los sacrificios, pero hoy en día yo no voy a ofrecer un animal, no voy a venir aquí y voy a sacrificar un animal a Dios como ofrenda, ¿no? Como sacrificio. Hay muchas partes en la palabra donde se nos habla acerca de cosas que son agradables a Dios, que yo haga o que yo dé o que entregue, ¿no? Vamos a ver solamente algunos versículos. Por ejemplo, tipos de sacrificios, Hebreos 13:15. Hebreos 13:15. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Cuando alabamos, cuando adoramos, estamos ofreciendo un sacrificio agradable a Dios. Eso también es muy importante en la alabanza, ¿no? En la adoración. A veces pensamos, ¿no?, que la alabanza o la adoración es el entretiempo o en lo que empieza la predicación, ¿no? No, es ya algo sumamente importante para Dios, la alabanza, la adoración, y es cuando yo canto a Dios con entendimiento, sabiendo que le estoy entregando a Él un sacrificio, qué es lo que estoy cantando, por qué lo estoy exaltando, por qué lo estoy reconociendo, porque es importante exaltar su nombre. No es solamente un cántico porque alguien rimó bien o algo así, no, es realmente un sacrificio completo que estamos dando a Dios, ¿no? Entonces realmente la alabanza, la adoración es importante, y el que yo abra mi boca y cante es importante, es agradable a Dios, ¿no? A lo mejor decimos, ay, es que yo canto bien feo, o me va a escuchar el hermano de al lado y se me sale un gallo, o como que no me entono, yo soy uno de esos, pero pues es para Dios, y Dios no va a decir, ah, estabas desafinado en esa nota. Dios va a saber el corazón con el que le estoy cantando, ¿no? Y la actitud con la que lo estoy haciendo. Entonces, qué padre por quienes pueden cantar bonito y pues lo pueden hacer incluso de esa manera, pero todos somos llamados a abrir nuestra boca y cantar a Dios. Hebreos 13:16, allá adelantito. Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Entonces, incluso Dios lo considera como un sacrificio, hacer el bien y la ayuda mutua, ¿no? A veces es algo que pues nos puede fallar, quizá nada más poder hacer bien, pero a mi familia, ¿no? A mis conocidos, a mis amigos, los demás, pues que le hagan como puedan, ¿no? O a la ayuda, ¿no? Ayudar a los demás. Yo cuando, no yo, sino nosotros en general, cuando ayudamos o cuando le hacemos bien a alguien, es como estarle haciendo un sacrificio a Dios. Entonces, también date cuenta, o sea, realmente decir, no sabía que a lo mejor haciendo bien, estoy como haciendo un sacrificio a Dios, y Dios lo está considerando como un sacrificio. Dice, de tales sacrificios se agrada a Dios. Entonces, prácticamente son cosas que podemos hacer en el día a día. No es como que solamente el domingo cuando vengo es cuando puedo ofrecer un sacrificio. No, a lo mejor en el día a día, en la casa, en el trabajo, en el taller, o en cualquier lugar en el que esté, puedo hacer un sacrificio a Dios, haciendo el bien y ayudando a otros. Proverbios 3:9 Proverbios 3:9 dice: honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. Y bueno, ya sabemos que realmente si algo que nos pide Dios, bueno, diezmos y ofrendas, ¿no? Es algo que hacemos, pero también es algo que tenemos que hacer con entendimiento. A veces la gente dice, no vayas a la iglesia porque nada más te piden dinero, ¿no? Te van a terminar pidiendo dinero. Pero cuando realmente conocemos la palabra y tenemos entendimiento de las cosas, lo hacemos de voluntad propia, y lo hacemos porque somos conscientes de por qué lo hacemos. Si te das cuenta, realmente aquí nadie te exige el diezmo o la ofrenda, o no dicen, bueno, hermano, pues agarre su sobrecito y comprométase y échele para que se junte, ¿no? Realmente aquí lo que se hace es, tú tienes el entendimiento, tienes la convicción, tienes la fe, entonces lo haces, porque ya entendiste que es algo que pide Dios, es algo que está en la palabra, y como dijimos, Dios ama al dador alegre. Y hay muchas porciones de la palabra donde Dios incluso dice, pruébenme en esto, ¿no? Es algo en lo que Dios dice.
Y a lo mejor nosotros, o aquí cuando se predica, a lo mejor no se hace mucho énfasis de eso, ¿no? O ciertas cosas que en otros lugares a lo mejor se podrían mencionar, porque lo que simplemente se hace es dar la enseñanza y la convicción va a estar en cada uno, ¿no? Para poder diezmar y ofrendar. Al final de cuentas es también algo que nos pide Dios, y es algo que damos, pero que al final de cuentas es suyo, porque sabemos que Dios es dueño del oro y de la plata, y no es como que Dios tenga necesidad, sino que es más bien algo que trata conmigo mismo y con mi fe. Vamos a ver Proverbios 3:9, perdóname, era ese, Salmos 51:17. Salmos 51:17 dice: el sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias al corazón quebrantado y arrepentido. Entonces es otro tipo de sacrificio. Dice, un espíritu quebrantado, un espíritu que se doblega a Dios, un espíritu que no es orgulloso, que no es altanero, que no es como de yo puedo solo, no necesito a Dios, yo hago como puedo. Dice, un espíritu quebrantado, cuando dices, Dios, realmente te necesito, Dios, me acerco a ti, te busco, me entrego, es cuando realmente también estamos haciendo un sacrificio. Y el sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado, tú no desprecias el corazón quebrantado y arrepentido. Entonces también es importante que entendamos eso, es algo de lo cual Dios se agrada. Y un último ejemplo de sacrificios, Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, o en otras versiones dice que es lo más lógico que tendrían que hacer, es como lo más natural, uno mismo. Y también puede ser que sea un área en la que fallamos mucho, ¿no? A lo mejor que yo mismo me puedo entregar como sacrificio, pues porque muchas veces considero otras cosas más importantes, ¿no? O prefiero hacer otras cosas antes que entregarme a Dios, ¿no? Saber que yo mismo puedo hacer un sacrificio a Dios, y como dice, un sacrificio vivo, ¿no? Porque decimos, sacrificios pues mueren, ¿no? Dice, tú eres como un sacrificio pero vivo. Entonces, podríamos ahondar mucho más en este versículo, pero solamente lo vamos a dejar así, solamente sabiendo que es como un morir a mí mismo y entregarme a Dios, ¿no? En todos los aspectos. Y podríamos mencionar muchas otras cosas, ¿no? Que vienen en la palabra, incluso a lo mejor que no explícitamente mencionan sacrificio, pero que son cosas que Dios nos pide, o de las cuales Dios se agrada que hagamos. Simplemente vamos a recordar que sacrificio no tiene una connotación negativa, sino que es algo que implica muchas cosas buenas, en las cuales prácticamente yo me involucro, yo participo, principalmente con dedicación, con esfuerzo, con fe, dando de voluntad propia. Cuando vienes los domingos, cuando te reúnes en la oración, cuando alabamos, cuando adoramos, cuando diezmamos, cuando servimos en los ministerios, cuando invertimos tiempo en Dios, cuando hacemos cualquier cosa o damos cualquier cosa para Dios, lo que estamos haciendo es dar un sacrificio. Pero no porque me cuesta darlo, porque me duele, sino porque lo hago con este entendimiento de qué es un sacrificio y por qué es importante y por qué Dios se agrada. Ahora, es algo también muy interesante, muy padre, que Dios mismo da el ejemplo, ¿no? Yo creo que a veces si nuestra relación con Dios se tratara de un intercambio, yo creo que Dios sería el que se quejaría de que dio lo más caro y que nosotros le dimos lo más baratito, ¿no? Lo bueno que no es un intercambio, y realmente Dios no nos dice, dame para que yo te dé, no. Dios dio y ya dio Él algo, y dio con todas esas características que hemos visto con el sacrificio. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué dio Dios? Algo, o en este caso alguien, de valor, preciado, único. Realmente era lo más valioso para Dios, su propio Hijo, su Hijo unigénito. Entonces, es algo de valor que está dando por voluntad propia. ¿Cómo lo dio? En amor por nosotros y buscando un bien común para nosotros, un bien mayor.
Jesús, siendo ese mismo sacrificio, se entregó a sí mismo, porque vemos en la palabra que incluso Jesús menciona: nadie me quita la vida, sino que yo la entrego. Tengo poder para darla y tengo poder para volverla a tomar. Y en muchas porciones de la Biblia vemos que Él era consciente de lo que tenía que hacer y del sacrificio que tenía que hacer por nosotros. Y se preparó para dar ese sacrificio. Entonces Jesús se ofreció a sí mismo, se entregó voluntariamente, se entregó en amor, se entregó en obediencia al Padre. Y además, siendo Él el mismo sacrificio, Él mismo puso esfuerzo y dedicación en el sacrificio que dio. ¿Por qué? Solamente con que recordemos la predicación de Pastor Luis cuando habló acerca de la Santa Cena y de cómo se celebraba la Pascua anteriormente y de cómo Jesús celebró la Pascua, la última cena con sus discípulos, pero que Él mismo era el Cordero, el sacrificio que se iba a dar, y que prácticamente pasó todo el proceso que pasaba un sacrificio que se ofrecía en el Antiguo Testamento, cuando, si recuerdas, nos mencionó que Jesús había sido examinado por los sacerdotes, había sido evaluado, no se encontró ningún defecto en Él, no se encontró mancha en Él, y que Él hizo todo ese sacrificio, fue hacia el Calvario, entregó su vida. Realmente, si vemos eso, o sea, ahí está la dedicación, ahí está el esfuerzo, ahí está el empeño que Jesús mismo puso para darse a Él mismo como sacrificio. Lo hizo con una buena actitud, lo hizo de buena gana. No vemos realmente a Jesús renegando de por qué tenía que morir por nosotros, cuando pues tendría muchísimas razones para haberse negado a morir por nosotros, por cómo somos y cómo éramos, y que Él pudo haber dicho: ¿por qué yo voy a morir por ellos? Él simplemente lo hizo, incluso con fe, no con pesadez, sino con buena gana y de buena voluntad. Por eso te digo, si esto fuera un intercambio, entonces Dios es el que ha dado en muchas ocasiones, o dio más bien una ocasión más, lo más preciado, lo más valioso, y nosotros somos el del intercambio que no le echó ganas. Porque realmente es eso, hermanos, muchas veces no ponemos dedicación o esfuerzo o empeño en las cosas que hacemos para Dios. A veces se vuelve eso que dijimos como un trámite, como un de... yo espero que nunca lo hayas dicho, pero como lo leímos que decían estas personas: ¡ah, qué fastidio! Y yo espero que nunca digamos, o que nunca hayas dicho: qué fastidio ir a la iglesia, o qué fastidio tener que alabar, qué fastidio tener que diezmar, qué fastidio tener que servir, qué fastidio tener y que quizá lo hagamos con pesadez o de mala gana. Realmente las cosas que hacemos debemos de hacerlas con ese entendimiento y con esa buena actitud, tomando como ejemplo pues el sacrificio que Dios mismo dio y que Jesucristo hizo. Esto es algo importante porque pues Él siempre nos pone el ejemplo, ¿no? Creo que no hay algo en lo que Dios nos pida o nos hable que Él mismo no haya puesto el ejemplo, ¿no? Jesús. Y más allá de que nos podamos sentir mal por alguna cuestión o razón, creo que si estamos en un principio de año y a muchos les gusta hacer propósitos, o nos gusta a lo mejor nos gustaría tener un propósito de año nuevo, ¿por qué no proponernos que este año lo que hagamos y demos para Dios sean sacrificios agradables a Él? En cualquier aspecto. Ya leímos algunos ejemplos, pero puede haber muchos más, incluso tú te puedes haber acordado de algunos o tener presente algunos que no mencioné, pero que sean sacrificios agradables a Dios, que podamos tener esa actitud correcta, esa actitud adecuada en lo que hacemos para Dios, en lo que damos para Dios, cuando venimos los domingos, cuando asistimos a los grupos de oración o alguna clase, o cuando alabamos, cuando adoramos, cuando diezmamos. Vaya, ya repasamos mucho estos ejemplos, ¿no? Y creo que sería bueno y agradable para Dios, siempre recordando lo que Él ya hizo por nosotros y que es el mayor ejemplo, ¿no? Entonces creo que sería bueno para un nuevo año, un propósito importante, ¿no? Esta predicación prácticamente se podría llamar de dos formas: un sacrificio agradable a Dios, o no daré sacrificio a Dios que no me cueste, que creo que ese sería mejor. No daré sacrificio a Dios que no me cueste, que pueda ser como un propósito este año. No daré sacrificio a Dios que no me cueste. Entonces creo que es algo importante.
Vamos a orar para terminar y que sea Dios quien nos siga dando entendimiento. Señor Jesús, te damos las gracias, Dios, por este día, Señor. Te damos las gracias esta mañana por permitirnos estar juntos, Señor, en tu palabra, Dios, en tu presencia, con tu Espíritu Santo, Señor. Te pedimos, Padre, que seas tú quien guarde la palabra en nuestro corazón, Señor, que siembre la semilla de tu palabra en nosotros, Dios, que esta palabra dé fruto, que te glorifique, Padre. Sé tú quien nos dé mayor entendimiento de esta palabra, quien hable a nuestras vidas, a nuestros corazones, Señor, a lo largo de este día, de la semana, Padre, y que podamos tener ese entendimiento sobre los sacrificios, Señor, un nuevo entendimiento de qué es un sacrificio, Padre, y cuáles son los sacrificios que te agradan, Señor, sobre todo que busquemos hacerlo con una buena actitud y con estas características que hemos visto el día de hoy, Señor Jesús. Sé tú quien guíe nuestra vida, Padre, quien nos oriente, Señor, y que nos permita poder tener una mejor relación contigo, Señor, poder estrechar nuestra relación contigo este año, Señor, que podamos buscarte más, estar más cerca de ti, Señor, desear, bendito Padre, estar contigo, entregarnos a ti, Señor, que en nuestro corazón, Señor, haya ese deseo por ti, bendito Padre, que seas tú quien esté avivando ese fuego en nosotros, Dios, ese anhelo de ti, Señor, que quites cualquier desánimo, Padre, que quites cualquier pensamiento negativo, emoción, Señor, o idea que nos quiera alejar de ti, Padre. Ayúdanos a recordar, Dios, lo que tú has hecho por nosotros, Señor, que tú nos llamas, bendito Padre, que tú deseas que estemos contigo, Señor, que tú no quieres que nos alejemos, Señor, que somos ovejas, Padre, que nos tienes en tu mano, Señor. Ayúdanos a recordar que tú eres un Dios bueno, un Dios amoroso, Señor, que también pides, Señor, que nosotros obedezcamos, Señor, que nosotros hagamos las cosas bien, Señor, pero que nos podemos acercar a ti con confianza, Señor, con seguridad, bendito Padre. Quita cualquier duda, Señor, quita cualquier inquietud, bendito Padre, y permite que uno de estos propósitos para este año sea este, Señor, poder dar sacrificios que nos cuesten, Señor, no dar sacrificios que no nos cuesten, sino que nos cuesten, Señor, en todo lo que hagamos, en todo lo que demos, Señor, y que busquemos cada vez más tu presencia, Señor, acercarnos a ti, bendito Padre, buscar tu guianza, tu sabiduría, tu entendimiento, tu dirección, Señor Jesús, y poder tener esa relación contigo, Señor, como nuestro Padre, como nuestro amigo, como nuestro Dios, Señor, como nuestro Salvador, bendito Padre. Guíanos en este año, Señor, dirígenos, bendito Padre, bendice nuestras vidas, Señor, y ayúdanos a siempre tenerte presente en nuestros corazones, Señor. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.